respecto al segundo periodo, el que va de 1960 a 1989, en términos de lo que es un contexto general. Si bien es cierto, en el periodo anterior, de 1930 a 1960, los avances democráticos fueron limitados. En este periodo concreto, del 60 al 89, hubo un claro retroceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en efecto en la mayoría de los países hubo largos periodos de dictaduras. Eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿cierto? Hubo dictaduras. Y como nosotros vemos acá, por ejemplo. Y estas dictaduras fueron diferentes de las que se habían dado hasta entonces, por dos razones. La primera razón es porque desarrollaron métodos más brutales y en segundo lugar porque tuvieron efectos más duraderos. Entonces, bueno, sin embargo, no todos los países fueron dominados por dictaduras militares. En algunos, los regímenes dictatoriales alternaron con periodos democráticos, incluso con alta participación social. Eh, Finalmente, una tercera posibilidad fueron los países que vivieron intensos procesos revolucionarios y en general en este periodo la tendencia revolucionaria fracasó en la mayor parte de la región, salvo por Cuba, Nicaragua y tal vez El Salvador. En todos los demás casos triunfaron los militares, que instalaron, por tanto, gobiernos autoritarios caracterizados por un nivel de represión nunca antes visto, como lo que vemos acá en estos tres casos, para qué decir en el caso nuestro. Un tema anecdótico, incluso hay algunos historiadores y algunos autores que dan cuenta de la existencia de dicta blandas, es decir, dictaduras de baja intensidad, como lo fueron los casos de Ecuador y de Perú. Por estas razones se trató de un periodo en el que, como consecuencia de los distintos conflictos militares y del terrorismo de Estado contra civiles, murió casi medio millón de personas. Respecto a la democracia popular instaurada en Cuba, que dice que es un régimen político desarrollado en Cuba desde 1961, cuando ya se consolidó todo lo que había sido la llegada al poder eh, por parte de Fidel Castro, hasta nuestros días. Aclarar acá que más que nuestros días, eh, este punto, vamos a aclararlo inmediatamente. En diciembre de 2014, Estados Unidos y Cuba anunciaron el inicio de unas conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas, ¿ya? Que fueron interrumpidas por más de medio siglo. Y las embajadas de las respectivas capitales de ambas naciones fueron inauguradas nuevamente en agosto de 2015. Además, vamos a señalar que el año pasado, a principios de 2019, ellos tuvieron un cambio de constitución que establece que ellos tienen un régimen socialista, ¿ya? Son una república de carácter socialista y eso es más o menos irrevocable. Pero aún así, claramente, a fines de la década del 50 y a principios de la década del 60, lo que llamaba la atención, ¿cierto? Fue esta experiencia, ¿ya? Porque en sí la revolución cubana fue claramente el acontecimiento político más relevante de la historia política latinoamericana de ese momento. Entonces, si bien es cierto, hubo distintos presidentes de la República, la figura central del proceso, a quien yo ya mencioné hace un rato, que fue Fidel Castro, ¿ya? Y que para que él haya asumido recién como presidente entre el año 1976 y 2005, ya debió ganar como diputado 6 elecciones legislativas que se disputaron en su país. Y después de eso, debió ganar las 6 elecciones dentro de la Asamblea para constituir el Consejo de Estado. Es un sistema electoral bastante cerrado y que está reservado solo para el Partido Comunista de Cuba, partido que controla el Estado cubano y del cual provienen los diputados de la Asamblea Nacional. Así que esta es como la particularidad de la experiencia cubana, entre otras cosas. Y nos vamos a referir ahora a uno de los periodos más oscuros dentro de nuestra historia regional. Por un periodo de más o menos 20 años, casi todos los países de la región de América Latina estaban dirigidos por regímenes militares. Hay excepciones, el caso de México por la presencia del PRI, Cuba, el comunismo y Costa Rica, única democracia que sobrevivió.
Por experiencia propia, sabemos que dentro de las consecuencias sociales más graves de estos regímenes está el debilitamiento de lo que es el movimiento obrero, las prácticas sindical, las movilizaciones sociales, porque se reprime la población bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional, que era respaldada también, en este caso y avalada por Estados Unidos. Hay que recordarlo y hay que enfatizarlo. Dentro de las características comunes de estos sistemas de gobierno está el que responden a una etapa de alta agitación política, movilización de masas y de crisis económica. Como señalaba en la diapositiva anterior, recibieron el apoyo logístico de inteligencia y asesoría de Estados Unidos, también recursos económicos en el contexto de lo que era la doctrina de seguridad nacional, por ejemplo, la preparación de militares en tácticas de tortura en la Escuela de las Américas, que tuvo su sede en Panamá. Em, También implicó la idea de la refundación de la sociedad, la economía y la política, sobre todo el apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país y en términos de lo que fue en este caso la producción industrial, que estuvo en manos de privados, se eliminaron los sindicatos, por ejemplo, y también el ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles y altamente especializados. A eso se refiere con la idea de los regímenes tecnócratas, ¿ya? Se asociaron con técnicos, con ingenieros, perdón, que se desvinculan de lo que es la participación de los políticos tradicionales, incluso en casos de derecha, ¿ya? Sino que son más bien profesionales, por eso la idea de tecnócratas. Y claramente lo que ya habíamos señalado, la persecución a la oposición política, especialmente de izquierda, y que eso es un hecho, lo que fue la violación de los derechos humanos. Porque su característica esencial es la de ser regímenes represivos, ¿ya? Que persiguieron a la oposición política, especialmente la de orientación marxista. En Argentina, donde la represión fue especialmente dura, en este periodo se le denominó la guerra sucia. La verdad es que en la mayoría de los casos, incluyendo Chile, que no aparece acá, me refiero concretamente al caso de Uruguay, de Argentina, la crisis económica debilitó los gobiernos militares. Implicó, digamos, esto partió con un proceso de privatización de industrias y de empresas que originalmente eran del Estado. Brasil tuvo la experiencia contraria. Ellos sí empezaron a tener como empresas que pasaron a ser a manos estatales, ¿ya? Pero aún así, estos gobiernos militares ya no se sostenían más en el tiempo, porque en cada uno de estos países la población, los sindicatos, los líderes de oposición empezaron a liderar movimientos ciudadanos que empezaron a ejercer presión. Entonces, por ejemplo, esto implicó, por tanto, la instauración de gobiernos que empezaron a liderar un retorno a la democracia. En el caso de Argentina, que está en primer lugar liderado por Raúl Alfonsín, hay que recordar que un año antes, es decir, en 1982, ellos vivieron una guerra, la guerra de las Malvinas, con los ingleses. Y eso fue como el hecho puntual que puso cierre a la posibilidad de seguir extendiendo un régimen militar. Ya la situación no daba para más. Y ahí es donde se convocan elecciones y en este caso también la muerte de muchos jóvenes soldados argentinos hizo que la ciudadanía estuviera enojada con sus líderes. En el caso de Brasil, habían iniciado un proceso de democratización en 1978 liderado por los mismos militares y que habían autorizado la elección directa de los gobernadores de estado que empezaron a ser de una línea de política de oposición. Y en el caso de Uruguay, en 1980 hubo un plebiscito, después hubo otro golpe de Estado y que finalmente llevó en este caso a que se convocara elecciones para el año 85 ganando el señor que aparece aquí, Julio María Sanguinetti.
Así que en el fondo hay situaciones que son generales, que se comparten y que llevan a que finalmente se termine con estos regímenes dictatoriales y claramente cada país tiene también sus procesos particulares. Entonces, el retorno a la democracia en Latinoamérica se caracteriza fundamentalmente por lo siguiente. Tenemos en primer lugar el restablecimiento de los procesos eleccionarios. Recordemos acá el plebiscito de 1988 en Chile, que implicaba la opción sí continuar por un tiempo más con el gobierno de Pinochet y el no que finalmente ganó, que se implicaba llamar a un proceso eleccionario y buscar, en este caso, un candidato de consenso que está representado en la figura de Patricio Elwin, que está en la fotografía de abajo a la derecha con la banda presidencial, que era del Partido Demócrata Cristiano. Y la competencia de partidos, es decir, en el caso mismo de Chile, esto significó que se volvieron como a instaurar la legalidad de la existencia de los partidos políticos de oposición que durante en los años que estuvo la dictadura militar quedaron como en situación de ilegalidad, sobre todo dentro de ellos el Partido Comunista. Y también se volvió, digamos, a respetar los derechos constitucionales, que es súper importante porque se derogó el artículo 8º de la Constitución del 80, que era ese artículo era el que planteaba la posibilidad, por ejemplo, de las detenciones por sospecha, de los juicios express y de los abusos de lo que implicaban esas acciones. En segundo lugar, los juicios a los militares por las violaciones a los derechos humanos de la etapa anterior. Ya aquí Argentina nos dio una clase de esto porque ellos sí lograron llevar a juicio al general Videla, que fue el líder de este gobierno dictatorial en el caso de Argentina. Nosotros no lo hicimos. La fuerte presencia de los militares en la política, por un tema constitucional, quedaron amarrados en este caso los senadores designados, en el caso de Chile. Y esa situación se mantuvo presente hasta una modificación a la constitución en el año 2006, recién hasta ahí. Y en cuarto lugar, reformas económicas neoliberales en la mayoría de los regímenes, aunque con una fuerte oposición de los sindicatos. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que estamos luchando en Chile a partir del estallido social? Que si bien se hicieron modificaciones a la estructura económica de los países, estas no, no han sido, digamos, profundas en términos de la igualdad, del acceso a lo mejor a ciertos beneficios, etcétera. Entonces ahí es donde nuevamente aparece la figura de los sindicatos, que también estuvieron en situación de ilegalidad durante los gobiernos de características dictatoriales. Las dos preguntas de PCU-PTU que les presento acá están extraídas del modelo que liberó el DEMRE y que corresponde al ingreso 2021, ¿ya? Claramente no tienen esos números, no son la número 1 y la número 2. Esta creo que corresponde a la 54 y la próxima a la 61. No les voy a dar en esta ocasión la respuesta correcta. Lo vamos a claramente a desarrollar y abordar en las próximas sesiones de tutoría. Esta es la primera, que tiene que ver con el caso de la Revolución Cubana. Esta segunda y última pregunta se centra en las vivencias del golpe de Estado en Chile, ¿ya? Vamos a resolver ambas en sesiones de tutoría, momento en el cual también les voy a dar las respuestas correctas. Que sigan estando muy bien y hasta una próxima oportunidad.